Bienvenidos y bienvenidas a Next Digital, el podcast de Iberus, en el que hablamos con referentes del ecosistema digital y tecnológico a nivel nacional. Hoy vamos a hablar de medios de comunicación y en concreto cómo llegar hasta un público joven, y para eso tenemos a un invitado especial, David Fernández del Huffington Post. Bienvenido. Hola, muchas gracias. El Huffington Post es un periódico digital de prisa que destaca por su contenido original, noticias de última hora y por su tono gamberro con el objetivo de alcanzar esas audiencias más jóvenes. Además, en este debate contamos con David Sancha, CEO de Saloc, el CMS para medios de comunicación de Iberus Media Labs. Bienvenido. Hola, muchas gracias. Y Marta Algora, especialista en estrategia digital e innovación de Neo. Hola, buenas tardes. Bienvenida, pues muchas gracias por estar aquí hoy. Vamos a hablar un poquito sobre el HuffPost. Vale. Ya celebráis 11 años de trayectoria en España. No sé si nos puedes hablar un poco sobre cómo ha ido evolucionando el medio de comunicación a nivel nacional. Bueno, ya son 11 años en la edición española. Es cierto que yo llevo un añito se acaba de cumplir como director del HuffPost. Desde enero pertenecemos 100% al Grupo Prisa. Hasta entonces 50% era de Batchfield, que es la matriz original en Estados Unidos. Y la 50% era de Prisa y ahora completamente al Grupo Prisa. Evolucionarlo poco, pero mucho, es decir, la línea editorial del Huff no ha cambiado en ningún momento. Nació como un agregador de noticias o un sitio de blogs donde además se trataban noticias bastante dirigidas hacia una ideología muy pro derechos sociales, en favor al colectivo LGTBI, energía verde, y eso no ha cambiado. O sea, y ahí sí que hay que romper una lanza a favor de todos los directores que ha habido ahí, tanto Monse como Guillermo, Dani Ventura, y yo tampoco ahora hemos querido trastocar absolutamente nada. Hemos ido añadiendo pequeñas cositas que casi obligados hemos tenido que ir implementando para estar un poco a la altura del mercado. Es cierto que el medio, aunque estamos hablando del medio en España, no sé si existe algún tipo de coordinación a nivel global con otras editoriales. Bueno, sí, todos tenemos muy en la cabeza que al final esto nace en Estados Unidos y que la esencia, la semilla se puso allí, y al final no es que en el Huff, y aquí voy a hablar en España porque no sé lo que hacen en Corea o lo que hacen en otras ediciones, sí que es verdad que nosotros nos fijamos mucho lo que hacen, porque al fin y al cabo, bueno, queremos ir un poco de la mano, pero también es cierto que no se nos reclaman nada desde Estados Unidos, nos da mucha autonomía, hacemos reuniones de vez en cuando, si hay algún tema específico, ya sea porque surge un conflicto bélico como está pasando ahora en Israel, pues sí que intentamos unificar a lo mejor ideas para saber por dónde vamos todos, pero luego tampoco te piden o no nos pedimos explicaciones entre nosotros. Hay mucha autonomía, porque sí que es verdad que todas las ediciones, aunque no hablemos todos los días, tenemos muy claro lo que es el HuffPost. Muy bien. Algo muy característico del HuffPost es el posicionamiento que tenéis a nivel de comunicación, el tono, ¿no?, respecto a llegar al público joven. Y no sé si nos podrías hablar un poquito sobre este posicionamiento y cómo lo trabajáis. Sí, yo aquí, vuelvo a repetir, llevo poco tiempo. Yo antes veía a los toros detrás de la barrera, aunque no somos muy taurinos, tampoco el símil es muy bueno en el HuffPost, pero bueno. Es cierto que se usa un tono que no se usa en otros medios, que a mí me recuerda que en una empresa deportiva, un poco a la que hace Diario Le en Argentina, pero lo veo al final cuando tú hablas con la gente de fuera, incluso antes de que yo fuera director o que estuviera dentro de lo que es el Huff, lo aprecian mucho, y es algo que esa chispa de hacer gracias creo que se ve muy bien de cara afuera. No sé si en el gremio se ve tan bien, porque al final yo entiendo que también hay todo tipo de periodistas, todos hacemos un tipo de periodismo, y yo entiendo que a lo mejor tú le preguntas a no sé quién de otro medio, le parece que a lo mejor somos unos graciosos sin gracia, pero sí que y además ahí sí que yo me guío mucho es la calle. A mí me llama la atención, o me quedo sobre todo con los mensajes que me dan en el bar, como quien dice, y eso por ahora parece que bueno, va gustando. No lo hace mucha gente, lo cual también es bueno porque no hay mucha competencia, y desde luego por ahora no tenemos pensado cambiarlo. No sé, David y Marta, ¿cómo veis vosotros esa necesidad de que los medios se acerquen al público joven, ¿no?, e intentar captar su atención y que existan medios especializados hacia ello?
Yo veo que es como fundamental el intentar captar estas audiencias porque son las audiencias que nos consumirán a futuro, ¿no? Y digo a futuro porque yo siempre digo, cuando hablamos de jóvenes, me refiero al baremo de 18 a 24 años, esa gente no está en medios, no nos conocen, no estamos en su top of mind, ellos están en plataformas, TikTok, Twitch, Facebook no, o sea, Facebook no, pero ya en Instagram, ¿no? Y de hecho TikTok también la tenemos como posicionada como, venga, los jóvenes están ahí, y sí, pero también empieza a estar la gente más mayor, ¿no? Entonces yo creo que es todo un reto el que nuestro contenido se lleve a esas plataformas en el tono y formato que tiene que ser, porque esa gente no va a entrar, al menos a día de hoy no va a entrar, entonces el objetivo es que nos posicionemos como marca ahí para que a futuro seamos referencia y accedan ya al medio, ¿no? Porque ahora mismo no lo van a hacer. Cambiarse ese hábito de consumo es como muy complicado. Entonces yo creo que está ahí ese reto, el adaptar nuestros mensajes y el formato. Es que nada tiene que ver, igual que nada tiene que ver la prensa escrita con la prensa digital, nada tiene que ver escribir en prensa digital como hacer un vídeo en TikTok, por decirte algo, ¿no? Y ahí, bueno, ese es el, yo creo, paso gordo, el reto que tienen los medios, desde mi punto de vista. Yo creo que HuffPost hace un poco ese esfuerzo, ¿no? De adaptar un poco el estilo de titulación, el estilo de hacer estos juegos, ¿no? De palabras a veces, del estilo socarrón y de bromas, que es un poco acercarse a ese tipo de público, ¿no? Que muchas veces es su manera de expresarse en la calle, como decía David, y de alguna manera adaptarse a ese tipo de lenguaje. Es cierto que Grupo Prisa además es un grupo muy grande y tiene muchas cabeceras, y tiene pues, cabeceras deportivas, cabeceras de prensa, de información de actualidad más establecidas, tiene radios, y ahí pues ha posicionado HuffPost un poco en este nicho, ¿no? De buscar audiencias más jóvenes, con un ambiente más desenfadado y un tipo de información que a lo mejor con otra cabecera no podrías hacer, ¿no? Pero yo creo que ellos tienen ahí un poco ese bagaje del HuffPost internacional. Estos juegos de palabras siempre vienen desde la edición norteamericana, la edición coreana o japonesa supongo también lo harán, pero sí, tampoco la entendemos, con lo cual eso nos cuesta más de ver, pero siempre, ¿no? La edición italiana, por ejemplo, la edición francesa, siempre tienen ese bagaje, pero yo creo que han hecho una adaptación al ecosistema de comunicación español muy adaptado y muy adecuado, ¿no? Entonces adaptan un poco ese bagaje del HuffPost, pero sabiendo que la audiencia aquí va a tener ese matiz dentro de lo que es una audiencia más joven y de un tipo de lenguaje más adecuado, y creo que esa adaptación la hacen. Sí, por ejemplo, o sea, nosotros no es que se nos dé bien, pero sí que tenemos mucho foco puesto en la escucha de las redes sociales y somos muy meticulosos a la hora de absorber de qué está hablando la gente en las redes sociales. Ya puede haber ahora con el tema de las revueltas cuál es el lema, pues a partir de ahí, sabiendo que el lema es lo que es, pues adaptar en cuanto podamos un buen splash, que nosotros le llamamos una apertura, para arrastrar a esa gente que en redes sociales está moviendo un hashtag y poder aprovecharlo, que al fin y al cabo es la escucha. O sea, que analizáis los mensajes y luego los intentáis utilizar para los propios titulares, los propios mensajes, y así hablar el mismo idioma. Hacemos titulaciones en apertura, que es un lema que está en la calle, y sin ir más lejos hemos hecho ayer con la investidura estos días de Pedro Sánchez, con la gente que está saliendo a la calle de puto defender España, pues aprovechamos y hicimos puto a gobernar, que al fin y al cabo, pues oye, ahora lo que toca es puto gobernar y después de puto defender España. La verdad es que luego hablaremos un poco sobre las portadas y los titulares del HuffPost, que hay mucho que hablar ahí. Ahora me gustaría un poco hablar con vosotros también de cómo veis los desafíos en el sector de medios de comunicación y en concreto pues cómo lo afrontáis desde cada uno de vuestros conocimientos, vuestros productos. Bueno, yo lo entendemos como un reto, es decir, y aquí sí que es verdad que en el HuffPost absolutamente todos tenemos interiorizado de que lo que hicimos ayer no sirve de nada. En cuanto empieza el día 1 de un mes, ya por muy buenos datos que has hecho, muy malos datos, tienes que pensar en el futuro. Y de cara al futuro pues estamos muy pendientes de la inteligencia artificial, que yo creo que bueno, al fin y al cabo no puedes dejarlo pasar, tomar una decisión, pero yo creo que al final vas a tener que contar con ella de alguna forma. Y bueno, estamos preocupados también, estamos al día con las reglas que marcan, pues por suerte o por desgracia, Google o Meta. Y ahí además estamos viviendo ahora mismo unos últimos meses bastante movidos, con 3 updates en menos de un mes. Ahora lo está hablando con David, que hay medios de comunicación o blogs que tenían 13 millones de impresiones y que de repente se han ido a cero. Y es preocupante, no digo que sea un problema, pero sí que es preocupante
que un medio de comunicación o un blog con ingresos y con visibilidad, de repente alguien, por lo que sea, decida, no sé si consciente o inconscientemente, pero la realidad es esa, que su trabajo ya no tiene visibilidad. Vuelvo a repetir, por suerte o por desgracia, nos debemos a los dispositivos móviles. El acceso a la información hoy por los dispositivos móviles viene a ser casi todo por Google, y jugamos a sus juegos. Y a mí me gusta jugar a las reglas de Google, pero sí que me gustaría que hubiera por lo menos un poco no sé si de cordura, pero sí un poco de comprensión hacia unos contenidos que estamos sirviendo gratis en una plataforma que es la que es. O sea, es decir, que simplemente que se tenga en cuenta. Y eso es lo que a mí personalmente lo que más me preocupa, es que al final, porque también aquí a nivel personal, a nivel hub, nosotros no somos un medio de comunicación con una cabecera o una home tan potente como puedan tener otros grandes medios, como puede ser el diario El País o puede tener El Mundo, donde tienen unos fieles que todos los días aterrizan en portada y que si no entras en Discover, como quien dice, o en Search, en orgánico, pues no es que no pase nada, porque al final tienes que vivir de ello, pero puedes sobrevivir. Hay otros medios que se dedican directamente, que nos dedicamos, que nuestra fuente de tráfico viene por Google, donde sufrimos más en caso de que esto salte. Es cierto que nosotros no estamos sufriendo como estos ejemplos que he puesto, pero sí que estamos todo el día con la cabeza viendo por dónde va todo. Es decir, a veces estamos más centrados, yo personalmente, en ver por dónde va la red de Google, casi que en la actualidad, no sé si me explico. Y eso es preocupante, porque al final tú tienes que informar, no tienes que estar pendiente de lo que está pasando y a la vez cuáles son las reglas del juego. Exacto, eso yo creo que es parte del trabajo de ahora, ¿no? Dentro del periodismo, el estar atento a Google, porque tienes el 70% de tu tráfico ahí, en manos de algo externo que no controlas y que hoy vale una cosa y dentro de 15 días vale otra, porque cambian el algoritmo y no sabes por dónde te va el aire. O sea, eso es así. Y es frustrante en cuanto a los periodistas, ¿no? que no saben. Pues nosotros identificamos patrones, venga, pues ahora tiramos por aquí, pero mañana es otra cosa, y dicen, pero ayer me dijiste esto, ¿no? Hablo de las métricas que analizamos y manejamos con las estrategias editoriales. Y es frustrante la parte de Discover, la parte de esa dependencia, pero tenemos que ser ágiles porque una parte importante de nuestro inventario publicitario de las páginas vistas está ahí, ¿no? Y la inteligencia artificial, hablando de desafíos, obviamente yo siempre digo que la inteligencia artificial es un arma de doble filo. Te puedes unir a la parte positiva que tiene, que es mucha, o verla como una amenaza y esperar. Y como bien ha dicho David, o sea, hay que sumarse. Yo creo que nosotros en Eneo estamos ahora con un proyecto bastante ambicioso, que es tratar de ser un medio guía first, ¿vale? Ya como reto hacia futuro, y eso pasa por entender todas las ventajas que te aporta la inteligencia artificial, ya no solo en la generación de contenidos, sino en áreas publicitarias, en el área de suscripciones, entender bien la materia legal que hay detrás, que eso nos va a volver locos, ya nos está volviendo y nos va a volver más, porque al final es algo tan nuevo que te va a suponer también ese desafío, ¿no? Y ya yo sí que añadiría otro tercer desafío más, que al menos en nuestro caso estamos ahí con la nueva legislación de la normativa de protección de datos que entra en vigor el 11 de enero. El efecto cookie. Sí. El efecto cookie nosotros ya hemos calculado el daño que puede causar. Exacto, totalmente. Con la bajada Estamos de todos... mercado de páginas vistas, pues eso va a ser un drama, pero pinta feo. Pinta muy mal, como medios, como sector y como industria digital en general, porque afecta a todos. Y ahí, bueno, pues eso, el 11 de enero veremos. Creo que todos tenemos ya pensadas nuestras soluciones, las que vamos a ir aplicando ahí, y ya luego el fin de la cookie, que vendrá cuando venga, ¿no? Pero los modelos publicitarios, pues hay que intentar ver, ¿no? Identificadores únicos, estrategias de registro. Pasa mucho por fidelización de audiencia para ver qué más le ofrezco, porque evidentemente, como decía David al principio, ¿no? Las páginas vistas ahí están viéndose mermadas, ¿no? con todo esto. Así que pinta interesante. Al hilo de lo que decía la inteligencia artificial, que yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, yo soy partidario, y esto siempre lo hemos hablado entre nosotros, de plantearlo de manera copiloto. Es decir, el periodista que siga manejando el carro, el coche, y que tengas al lado a una persona que te vaya indicando por dónde puedes ir, pero que siempre decidas tú si vas para la izquierda o si vas para la derecha. Yo creo que es una herramienta muy buena, como todo en la vida. Es decir, todo en esta vida, si lo haces un buen uso, te puede dar muchísimos beneficios. Ahora, si abusas de manera excesiva, tiene mucho peligro. Si no está supervisado, pues te puedes meter en un jardín, yo creo, bastante grande. O sea, yo que ahí pienso también como Marta, que la inteligencia artificial ha venido para quedarse, pero yo creo con mucha sensatez y con mucho cuidado y con respeto.
Eso es, estableciendo un código ético básico que como empresa sepas por dónde tirar, ¿no? Y quedando bien definido, sabiendo el periodista cómo puede utilizarla, cómo puede explotarla bien, ¿vale? Sin llegar y sin infringir nada, y sobre todo de cara a nuestro lector siendo siempre transparentes, y yo creo que es un poco el camino ahí. Un poco desde las herramientas nos toca dar servicios, ¿no? Para que los periodistas puedan usarlo de esta manera, y en Xaloc lo que hemos diseñado es un módulo, lo llamamos Assistant, que está basado en inteligencia artificial. Hemos hecho una aproximación como muy progresiva, en línea de lo que decía David, que sea un acompañante, lo llamamos Assistant, ¿no? Por ese sentido de que va a ser un asistente al periodista o al redactor. Y en la primera fase hemos identificado pues 4 escenarios en los cuales el redactor puede llamar la ayuda de la Assistant, de manera que sea un servicio reactivo, que él no altere tu flujo de trabajo, pero que cuando tú requieres esa ayuda lo puedas activar. Hay un escenario que es la titulación, tú tienes tu texto, no va a titular como el Huffington, ¿o sí? Habrá que verlo. Eso se puede entrenar, Se ¿no? puede entrenar. Se lo puedes entrenar, nosotros lo hemos probado y ahí Los titulares está. son para portada, es decir, luego no todos los titulares para criterios. Google y para que llegue más alcance, seguramente lo puede Se puede probar. se puede coordinar. Pero es interesante en esto de la titulación, por ejemplo, y en el resto de escenarios, que lo que se llama el prompt, que es la llamada que tú haces a la inteligencia artificial para que te haga algo, es un elemento que desde el propio CMS, desde el propio Xaloc, tú puedes personalizar. De manera que el prompt que tenga Huffington para titular será diferente del que pueda tener Heraldo 20 minutos, con la idea de que cada medio incorpore su línea editorial también en la manera de utilizar la inteligencia artificial. Porque si es algo que tú colocas pues hardcodeado, es decir, sin posibilidad de edición, podía darse títulos muy coincidentes entre medios que no lo son. De manera que hemos incorporado ese elemento de que al final la inteligencia artificial esté adaptada a cada medio, ¿no? Hablaba de la titulación, otro elemento es la publicación en redes sociales. En Xaloc la tenemos integrada y la idea es que la inteligencia artificial te ayude a hacer una versión de ese contenido para Facebook o para Twitter o para una red social. Hay también un módulo de corrección ortográfica y gramatical, siempre viene bien, alguien que te ayude, el asistente que te hace el repaso y te dice, cuidado aquí que te falta el acento. Lo más importante, yo creo, en todas las redacciones. Eso está muy bien. Con la rapidez. Y estamos también incorporando un módulo de traducción, ¿no? A veces hay cables de agencia que vienen en otro idioma, tener un asistente que te pueda ayudar a traducir rápido, pues también es una ayuda. Entonces, estamos con esta primera fase ahora de ayudas a la redacción en este modelo de Assistant. Pero ya viene una fase 2 y 3, porque esto es como muy prudente, ¿no? En la fase 2 estamos incorporando módulos de edición, de manera que a partir de un contenido te pueda sugerir otros contenidos relacionados, a partir de la base de datos del medio, o que en portada te pueda sugerir algunos espacios concretos con contenido, en función de la hora del día, en función de otros contenidos, que la inteligencia artificial te asista también en esos puntos de edición. Y la tercera fase, ya es un poco la más avanzada, es publicación automatizada, que en contenidos que estamos considerando de poco valor, tipo clima, tipo tráfico, oye, pues aquí tienes la información y ayúdame a hacer una noticia para el Huffington para 20 minutos con este criterio, siempre con los prompts editables. Entonces, muy de acuerdo con lo que decían Marta y David, que es una herramienta poderosa, pero con sus riesgos también. Por eso queremos hacerlo de este modo, ¿no? Que sea una asistencia a la redacción para mejorar los procesos de publicación del contenido. Estamos un poco en esta línea. De este módulo, en la fase 2 y 3 no la conocía, pero la 1 la tenemos en beta y la hemos probado, y la verdad es que bueno, lo que estamos haciendo es analizar un poco esos prompts que ya hay predefinidos, intentar alimentarlos para, de momento está en preproducción, lo tenemos, digamos, activo, pero bueno, la verdad es que es súper útil para el periodista, ¿no? Una vez está la pieza, venga, ¿qué titular me sugieres para que funcione en Discover? O sea, todo este tipo de funcionalidad es súper interesante. Y haciendo pruebas además, como hay varios módulos de inteligencia artificial, que si OpenAI, que si BART, pruebas, y cada inteligencia artificial tiene su manera de titular. Con el mismo prompt y el mismo texto, nos sorprendió mucho que al principio BART no estaba disponible en español, y hacíamos pruebas en inglés, hablamos con editores de Miami también, que nos decían, no, OpenAI está por encima, lo utilizamos siempre. Bueno, BART cambió al español, cambiaron la versión, y es impresionante el salto que dio. Y los mismos editores en Estados Unidos que empezaron a utilizar BART nos decían, no, ahora utilizamos más BART que OpenAI. Así que es un ecosistema muy cambiante, es un desafío en constante evolución, y es interesante pues, probar y ver este dinamismo que al final bueno, pues, forma parte del propio periodismo, ¿no? Que estamos siempre con la actualidad moviéndonos, pues también las herramientas se mueven casi al mismo ritmo, ¿no? Sí, la verdad es que hay que estar atentos a las tendencias, adaptarlas desde los medios, ver dónde están las audiencias, escucharles, ¿no? Generar esos contenidos. Y eso sin volvernos locos. Sin volvernos locos. Porque luego que hablamos de Discover, ya aprovecho también para deciros que ves cada locura de cada blog que no ni siquiera es conocido, que dices, o sea, yo he visto, en los últimos 6 meses he visto divorciarse al rey, tener problemas de drogadicción, o sea, unas locuras que dices, ¿cómo entra esto ahí? O sea, nos volvemos locos, nos hacen que nos volvamos locos, los que quieran entrar a volverse locos, pero te lleva a la locura.
Qué pasada. Hemos hablado un poco también eso de la importancia de ese gestor de contenidos, ¿no? En el caso de Xaloc y estas novedades que estáis implementando. Claro, al final los medios de comunicación van evolucionando, van creciendo, tienen que actualizarse, tienen unas necesidades de rendimiento, muchas personas trabajando al mismo tiempo, muchas audiencias accediendo. Entonces imagino claro, que esos CMS tienen que estar preparados, ¿no? y van también adaptándose a esas necesidades. Sin duda, forma parte un poco del reto, ¿no? De adaptarse a los medios también. Xaloc tenemos la ventaja de que disfrutamos de muchos editores que nos apoyan, ¿no? Y nos dan un feedback muy valioso. Son 54 instalaciones, ¿no? En todo el mundo. Entonces, al final, 12 años de desarrollo es una experiencia que aportamos en el día a día en la herramienta, ¿no? Con esa necesidad siempre de enfocarnos mucho, y ha sido un poco nuestro punto de referencia, al usuario, ¿no? Al periodista, a que al final sea una interfaz muy sencilla de utilizar, que las cosas estén fácil. Para nosotros eso es esencial, ¿no? Luego, por detrás, toda la magia de que el rendimiento sea bueno y demás, y que el posicionamiento esté bien orientado en el SEO técnico, tiene que existir, pero que el usuario que al final se enfrenta y trabaja cada día con una herramienta así sea una interfaz muy intuitivo, siempre ha sido para nosotros una clave, ¿no? del funcionamiento de Xaloc, y es algo lo que invertimos mucho tiempo para mantenerlo y garantizarlo de esa manera, ¿no? Ahí, por defender su trabajo, que yo no trabajé para Iberus, y yo que llevo 15 años en el periodismo digital y que he tocado muchos editores, muchos gestores, al final porque bueno, yo me acuerdo de cuando empecé, subíamos la portada de donde estaba antes el diario As en Dreamweaver, en FTP, o sea, tocando código, tocando código, o sea, que decir que yo he visto una evolución cuando de repente acabas en un editor como Xaloc, que es lo que era dicho la clave, y al final los periodistas ahí es muy fácil ganarnos y enamorarnos, es eso, que es que piensen en el periodista y no como decían los japos, en el japo, que es un poco editores más técnicos. Y la verdad que nosotros el cambio a Xaloc, de hecho he tocado varios editores, para nosotros esto ha sido todo un acierto, porque además de pensar en el periodista, también es muy fácil comunicarnos con ellos, implementar evolutivos, porque también hay una cosa que es muy importante, y es al final, en este mundo tan cambiante en el que hoy es una cosa y mañana es otra, necesitas de repente, por poner un ejemplo, que tienes que embeber TikTok porque ha nacido una nueva red social, y que se pruebe y casi en una semana, como quien dice, tengas eso implementado. Eso al final da muchísima tranquilidad. Nosotros tenemos una frase que nos gusta mucho en el equipo recordar, y es que el CMS tiene que ser como los buenos árbitros de fútbol, que pasan desapercibidos. Cuando en un partido nadie habla del árbitro, hablas de la jugada y del delantero, y fíjate, para nosotros eso debe ser el CMS, algo que hace su labor, pero que nadie piensa en él. Piensas en el título adecuado, en la foto adecuada, en tu audiencia, pero que el CMS está ahí, hace su trabajo, pero no es el protagonista. A nosotros nos gusta mucho ese rol, ¿no? Que el CMS cumpla bien su trabajo, pero que no sea el protagonista, que no esté, esto no funciona o esto no va, no, el CMS hace su función, pasa desapercibido, la gente lo usa, y al final el contenido es el que fluye. Y sobre todo, que me está acordando ahora, marcianadas que a lo mejor se nos pueden ocurrir, porque yo, por ejemplo, he pedido el pinear en directo, fijar. Yo es nada más empezar y es que se me ha resuelto en cuanto, y al final es que eso es formar grupo con el periodista, aunque al final somos uno, que se te ocurre una cosa y a lo mejor nadie la ha pedido para ellos, y de repente te lo crean, y a lo mejor imagino que si mañana otros medios se lo piden, pues ya lo tienen evolucionado. 54 medios y entre ellos. Sí, yo muy de acuerdo con lo que dices, y me gustaría parafrasear a David Sancha en 2018, cuando nosotros cambiamos, y me dijo, esto es un CMS hecho por periodistas para periodistas, y es real, o sea, esa interfaz tan sencilla en la que al final pensemos que un periodista, pues él está acostumbrado a traer el contenido, ¿no? Una vez se convierte en periodista digital, ya tiene que introducirlo, y tiene que ser fácil, porque si no es un tiempo que ellos pierden, ¿no? Entonces es cierto, 100% Xaloc es eso, ¿no? Y se nota que esa interfaz tan sencilla ayuda a que el trabajo fluya, ¿no? Independientemente de las resistencias al cambio que tuvimos en su día, que obviamente existieron, y fue un camino divertido, pero vamos, ahora está más que integrado, y es verdad lo que decíais, ¿no? De la evolución. Nosotros cada semana hacemos subidas con nuevas funcionalidades, tenemos el soporte del equipo, o sea que muy de acuerdo con lo que decís.
Claro, habéis hablado ya, pues, mundo cookieless, las audiencias, las actualizaciones, entonces cada vez es más valioso esos datos de la audiencia, ¿no? Esos datos de calidad, entender el comportamiento, adaptarse a los gustos, a los intereses, intentar personalizar al máximo. No sé si podemos hablar un poco de herramientas o de acciones de análisis de audiencias a nivel digital que pensáis que son claves para estas acciones. Bueno, yo creo que la audiencia hoy en día, el medio de comunicación que no esté con audiencia en real time, vamos, yo no creo que haya ningún medio de comunicación que no tenga seguimiento. Primero, equipo de audiencia dentro de la redacción, y segundo, que los propios periodistas tengan abiertas las herramientas en real time para ver en tiempo real los resultados tanto suyos como del medio. Nosotros, por hablar del HuffPost, nosotros medimos absolutamente todo lo que podemos medir, o sea, desde portada, cuántos hacen scroll hasta cierto punto, haciendo test de titulares en portada para ver cuál, porque hay una cosa que a mí siempre me gusta explicarlo de esta forma, por ejemplo el tema de audiencia de portada, y además hemos hablado de que en el HuffPost no tenemos una audiencia muy grande de portada, pero bueno, vengo de diarios donde había una audiencia de portada muy grande, y esto, por ejemplo, el tema de audiencia de portada me parece muy importante, porque al fin y al cabo quien viene a portada es el fiel. Está la aplicación, que para mí es súper fiel, que es lo mismo portada que la aplicación a la hora de hacer test de titulares, y yo lo veo como un escaparate de una tienda, no voy a decir una marca, pero una buena tienda donde pasas por la Gran Vía de Madrid, por ejemplo, y de repente te ponen los mejores modelos de temporada. Ellos lo que quieren conseguir es que tú entres a comprar. Entonces, para mí, una buena portada tiene que tener buenos titulares, sin caer en la mediocridad del clickbait, porque además yo creo que lo más importante y lo más difícil que hay ahora mismo en el periodismo es conseguir un titular que te atraiga para entrar sin que sea mediocre, porque hemos estado viviendo en un periodismo escrito en el que tú ya has pagado €1 por el periódico, lo cual ya lo has conseguido, y el titular te va a dar igual. Es decir, es un titular totalmente informativo, muy de agencia, muy pulcro, pero es que ahora, si tú lo dices absolutamente todo, pues el CTR baja y hay que tener ahí un poco de cintura para conseguir atraer, sin caer en la mediocridad. Y la titulación, por ejemplo, de portada, para mí me parece primordial, porque es la forma de que tú, que estás dando contenido gratis, porque hablo del HuffPost porque no es suscripción, entre a consumir y que le retengas durante 30, 40, 50 segundos. En el HuffPost tenemos un tiempo de retención medio de 40 y muchos segundos, cerca de 50. Eso quiere decir que le has convencido y que luego se queda, que no haces una tasa de rebote muy temprana, lo cual crea frustración y enfada. Y para mí, o sea, bueno, es una idea, nosotros hacemos hasta audiencias de alertas, de CTR de apertura, para ver qué tipo de contenido es el que más interesa a nuestros superfieles a la hora de abrir. La newsletter tenemos hasta diferenciado casi cada día con qué abrimos, para saber luego qué newsletter, con qué tipo de contenido se abre más. Entonces yo creo que ahora mismo, ya, hemos vendido periódicos, sacando el dedo por la ventanilla, o sea, que no se me enfade nadie, porque hemos creído que el que va al kiosco va a querer leer lo que nosotros creemos. Y ahora estamos en un momento en el que, por suerte, no voy a decir por suerte, somos capaces de saber qué es lo que a la gente le interesa. Y ahí entra mucho el trabajo SEO, entra las redes sociales y entran las herramientas de audiencia. Y todo lo que sea informar o hacer información de servicio, yo creo que es un logro que hemos conseguido con el periodismo de ahora. Entonces, por eso antes ibas al kiosco y te encontrabas una portada de lo que en ese momento, que no digo que esté mal, pero es al fin y al cabo lo que un grupo de periodistas ha creído que se debía hablar, y ahora puedes hacer un medio de comunicación también muy editorial, pero también añadiendo a la coctelera pues información de servicio que sabes que la gente está demandando, y por eso para mí es vital tener audiencia. Luego estamos los periodistas para poner los límites y decir de qué hablamos y qué no hablamos, porque hay a lo mejor cosas que está hablando mucho que no queremos hablar, por lo que sea, pero sí por lo menos que se ponga sobre la mesa y se pueda debatir y que lo conozcas. Para mí es vital ahora mismo el periodismo, y cuando dice que es de futuro, es todo basado a la audiencia con el criterio periodístico. Total, has dicho cosas muy interesantes, o sea, con todo el sentido, ¿no? Yo diferencio siempre dos tipos de estrategias, simplificándolas, ¿no? Las de captar nueva audiencia, que al final los medios siempre buscamos captar nuevos usuarios que al final te den un volumen, y luego la de retenerlos y fidelizarlos, ¿no? Esa audiencia fiel que comentabas. Pero ambas estrategias tienen que ir de la mano, porque yo no quiero un usuario que entre
esporádicamente ya no vuelva, ¿no? Entonces, claro, esa entrada a la página, que ya es difícil conseguir que un usuario acceda, no es ninguna tontería, luego tiene que ir acompañada de estrategias de, vale, este usuario, ¿cómo hago que se quede, ¿no? Le ofrezco una newsletter, le ofrezco un contenido recomendado, le personalizo, le ofrezco un WhatsApp, ¿no? El canal de WhatsApp para que vuelva en otra sesión. Entonces, esas estrategias tienen que ir de la mano y en cada parte del funnel de esa navegación, ¿no? Y lo que es ya la parte más de retención y usuario mega fiel, que es el que entra a portada 100%, nosotros ahí sí que tenemos medición muy específica para conocer bien a ese usuario, ya que es el que consideramos propenso a suscribirse en el caso de modelos de suscripción, ¿vale? En 20 minutos no tenemos, pero en el caso de Heraldo sí que hay ahí un paso final de suscríbete, ¿vale? Entonces, claro, nosotros tenemos que saber muy bien por qué tipo de contenido se suscribe. O sea, nosotros hemos llegado a definir el buyer persona de nuestro suscriptor para saber qué temas son los que le interesan, y muchos son lo que decías, ¿no? De servicios, esos temas más de contexto, de explicación, que pueden parecer más SEO obvios, pero es que a lo mejor son las piezas que más funcionan porque la gente necesita entender la actualidad, que cada día es más compleja. Entonces, esa dualidad creo que es interesante. Y la medición, o sea, yo siempre digo, en Internet todo se puede medir, y gracias a Dios que se puede medir. O sea, obviamente siempre hay un criterio periodístico que prima, o sea, pero los datos están ahí. Y claro, yo no estoy en el equipo de redacción, pero claro, yo soy soporte de redacción en cuanto a, mira, estas son las métricas, así funciona tu contenido, tú decides, ¿no? Pero yo te ofrezco toda esta paraguas de herramientas en datos para que tú puedas dar un contenido de más valor a la audiencia, ¿vale? O sea, todo contenido es valioso, si el criterio editorial lo marca, pero vamos a hacer que lo sea también para el lector que entra, ¿no? Y ahí una métrica que nosotros estamos monitorizando bastante intensamente es la RFV, ¿vale? Que es la referencia frecuencia volumen, que mide la calidad del usuario que está accediendo a un contenido concreto, ¿vale? Entonces estamos identificando que a partir de 40, 45, va de 0 a 100, pues a partir de ese baremo se puede identificar que es una pieza de un usuario muy recurrente para generar estrategias en ese doble sentido, ¿no? de captación por un lado y de retención por otro. Y insisto, van de la mano porque no hay una sin la otra. Yo no quiero un usuario casual o paracaidista que no vuelva, quiero retener, y para eso pues hay distintas acciones. Me encanta un poco lo bien que se expresa además David y Marta en estos aspectos tan importantes de fidelizar a la audiencia, ¿no? Y lo estaba pensando que hace unos días estuve en San Salvador en una reunión de periodistas latinoamericanos del grupo de diarios América. Había representación de todos los países, ¿no? Desde Costa Rica, México, había gente de Chile, de República Dominicana, de Colombia, y el nivel de coincidencia tan alto, ¿no? De cómo allí también ven esta necesidad de tener el usuario que pasa por allí y te visita y es importante y lo monitorizas, pero cada vez más el usuario fiel. Aquel que no entra en Google, no entra en Facebook, sino que pone en su navegador 20 minutos, o pone Heraldo, o pone Huffington Post, ¿no? Esa referencia de ese usuario que te visita porque quiere visitarte, porque establece ese vínculo contigo, eso cada vez se valora más, ¿no? Y las redacciones son muy conscientes de que ese lector, ese usuario existe, tiene la métrica muy bien definida, y cómo hay acciones de todo tipo para captar en todas las redes, pero también para fidelizar, ¿no? Y para saber que hay un usuario que establece un vínculo, por lo que sea, pero que decide leer 20 minutos cada mañana, decide leer Huffington. Y esto es además, hay una evidencia económica más allá de si hay modelo de suscripción o no detrás, sino que este grupo de gente mega fiel son pues, poquito grupo de usuarios, pero es que leen más del doble de tu tráfico. Eso es inventario publicitario, o sea, tú necesitas esa audiencia totalmente. Antes hemos hablado un poquito de las redes sociales, de cómo el público joven llega a los medios igual a través de redes sociales o más hacer esa imagen de marca a través de redes y para llegar a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el HuffPost estáis presentes en redes como Facebook, TikTok, X, Instagram, incluso hace poco habéis lanzado un canal de WhatsApp. No sé cómo veis un poquito esta conexión con los jóvenes. Ahí yo tengo sentimientos encontrados. Nosotros estamos en todas las redes sociales, la comunidad que tiene el HuffPost en redes sociales es muy fiel. Es cierto que las redes sociales han decidido pasar un poco de los medios de comunicación, lo que es el tráfico de redes sociales viene bajando los últimos años. Facebook cada vez promociona menos artículos de medios de comunicación, Meta, pero sí que las redes sociales a mí está bien que estemos, los medios de comunicación, creo que es imprescindible que estemos, porque al fin y al cabo los jóvenes, muchos solamente leen medios de comunicación por redes sociales, pero eso también nos lleva a un
problema serio un poco más global que nos salimos de los medios, y es el peligro que tiene que la gente se informe solamente por redes sociales, porque tú puedes aterrizar en una red social X, llamemos X a X, que caiga en una noticia de 20 minutos que es, bueno, que es real y que es verídica, pero de repente cae en una información que no está contrastada, que no está escrita por nadie, y se hace verdad. Y a mí lo que me preocupa es que la gente vaya a votar mañana o tenga una visión propia sin haber leído, ya no medios de comunicación, sino a estar informado de manera correcta, sin haber sido intoxicado. Entonces, sí, las redes sociales son totalmente imprescindibles. Es cierto que el tráfico que nos da a nosotros cada vez es más residual, es menor, pero sí que creo que a nivel social, pero ya a nivel global, tenemos que hacer un trabajo para ver que va llegando ciertas informaciones. Yo sé de gente que la idea que tiene ahora mismo de la política es por lo que viene en su grupo de WhatsApp. Y eso es muy peligroso, y yo creo que hasta que no haya un marco regulatorio a nivel global que podamos frenar un poco eso, las redes sociales tienen como lo que hemos hablado de inteligencia artificial, tienen su lado muy bueno, tienen su lado donde los chavales jóvenes van a tirar de eso toda la vida o muchos años, pero tenemos una seria amenaza ahí de desinformación. Total, yo últimamente estoy escandalizada con eso porque en TikTok, o sea, ves, tienes como las tendencias, que tienes la llamita cuando algo está como muy candente. Es que las últimas que he visto eran mentira. Y están ahí y yo pienso, si hay gente que solo se informa a través de TikTok, no se está informando, se está desinformando. Y como medio, o sea, es que escandaliza y a nivel que eso, que es gente que es joven, pero yo eso digo, 18, 24 años, ya puede votar con esa desinformación que se está generando, ¿no? Entonces, como medios, vale, sabemos que nuestra audiencia se está quedando en redes y vale, nuestro objetivo en nuestro caso es monetizarla también, ¿vale? Porque estamos creando producto comercial solo exclusivo de redes, porque si solo se está quedando en la audiencia a nivel monetario, pues hay que crear ese producto comercial para generar un ingreso, porque sí es verdad que el tráfico de redes sociales nos está bajando muchísimo, entonces pues es esa parte más económica, pero como sociedad, o sea, tenemos un problema real, o sea, es un problema real en esta parte, ¿no? Así que sí. O sea. Al hilo que comentaba Marta, yo me acabo de acordar, en las anteriores elecciones, creo que fueron las municipales, una de estas redes sociales, yo me quedé, porque yo soy muy adicto a las redes sociales, pero por ver, bueno, pues porque además en el Hub también hacemos mucho información viral y hay vídeos que son, o tweets o posts en Facebook que son muy interesantes de experiencias de personas, pero por ejemplo, una semana antes de las elecciones, TikTok, a mí me salía cada 2x3 informaciones de chemtrails, y fue a acabar las elecciones y dejó de hablar de chemtrails. O sea, es decir, como que al final es un periodo donde sabemos que la gente está más abierta a recibir información política porque va a haber elecciones, y de repente se vuelca mucha información de un tipo que además, bueno, pues es discutible el tema de los chemtrails, y está forrado todo de este tipo de información, y eso es peligroso porque durante la última semana hay mucha gente que hablaba de que estaban fumigando los cielos de España. ¿Por qué? Porque lo estaban viendo, porque en su timeline no pararon de salir gente grabando vídeos diciendo que está fumigando. Es como un bulo recurrente ¿no? Cada cierto tiempo sale, sí, y es verdad que tiene su sentido. Coincide en el tiempo, en momentos puntuales críticos en los que es fácil pues arrastrar opiniones. Claro. Yo recuerdo en San Salvador que visitamos, es un medio centenario, ¿no?, la prensa gráfica, y visitamos la rotativa, ¿no? Los medios que tienen rotativa además les gusta mostrarlo porque claro, es toda la impresión del papel, ¿no? Y había una doble página enmarcada en la rotativa el día en el que se celebró el centenario, ¿no?, del medio, ¿no? Y entonces estaba toda la generación de los propietarios y había una frase, ¿no?, marcada en el centro que me impactó mucho. Tengo una fotografía en el móvil y tiene que ver con lo que decías, era de la rotativa: 100 años imprimiendo la verdad. O sea, esa reivindicación que hacen los medios en las cabeceras de nosotros decimos lo que sucede. Hay una reivindicación que parece que pasa desapercibida, y vosotros lo reivindicáis muy bien, de que un medio de comunicación, y nuestros clientes son medios de comunicación, explica lo que pasa, no explica mentiras. Puede tener un error, puede haber una equivocación, pero hay un compromiso social detrás con esa labor, que desde Xaloc damos servicio para que eso se mantenga, ¿no? No tenemos instalaciones de medios que hacen otras cosas, tenemos de medios con diversa ideología que tratan de decir su verdad y de darla con hechos y de darla con información. Entonces es un punto de vista muy necesario socialmente y, como decís, pues cada vez más en peligro, ¿no?, por cómo la gente se está informando.
Hemos hablado de publicidad y monetización y no sé si podríais comentar un poquito qué cambios habéis notado en la publicidad en medios a lo largo de los últimos años, ¿no? Tanto por parte de los usuarios, ese cambio de comportamiento y de hábitos y cómo os ha influido. Yo creo que, bueno, es un cambio brutal como en todo, ¿no? Al final, yo recuerdo cuando, pues eso, hace 13 años, claro, el comercial de turno estaba acostumbrado a vender un espacio publicitario de papel. Eso es vender, me acuerdo, el módulo 3x4, tal, y ya está, ¿no? De ese paso a digital es vender ya por impresiones, ¿no? ¿Qué es esto? Es un cambio ya que el comercial tiene que tener una labor formativa y de entender cuál es ese otro soporte, igual que el periodista ha tenido esa evolución, el comercial también. Después de eso, el auge de los modelos programáticos. Ya es una máquina, ¿no?, la que te hace la compra-venta. ¿Cómo optimizo todo eso? Ya no necesitas solamente al comercial de venta directa, por así decirlo, necesitas otros perfiles más técnicos, pues buscar en el mercado esa otra vía, ¿no?, de ingresos, optimizar tus floor prices, etc. Branded content, que eso puede ser más similar a lo que había en papel, pero al final es adaptarlo a un soporte pues que tienes opción de vídeo, de infografía, de elementos interactivos. También ese equipo ya es un equipo más de contenido publicitario, por así decirlo, pero tiene que entender este nuevo soporte, ¿no? Ahora ya, pues eso, la venta en redes sociales, que ahí ya pues nosotros estamos ahí viendo de qué forma las podemos comercializar y gracias a Dios hay un buen posicionamiento, que estamos en el top 3 para argumentario comercial, ¿no?, potente, pero vamos, en los modelos de afiliación también, ya en cuanto a la parte más comercial. Pero si hablamos ya de monetización en su paquete completo, pues ya las suscripciones digitales, ¿no?, que ha sido como o sea, sigue siendo el reto, ¿no?, que yo me acuerdo en 2015 se lanzó en su momento, tanto El País lanzó la suya, El Mundo, todos, y luego todos la quitaron, nosotros también en Heraldo, todos la quitaron y luego ya volverla a lanzar así fue como, pero en serio otra vez, tal. O sea, se lanzó cuando no estábamos nadie preparados, yo creo, digitalmente hablando. Y ya pues ahora volvemos todos ahí porque al final es que tenemos, o sea, si el modelo publicitario tiene un margen cada vez más estrecho, no digo que se acabe, pero se estrecha, pues hay que seguir, ¿no? Y que ese es otro reto importante, el hacer ver algo que ha sido gratuito en los últimos años. ¿Por qué, no?, el lector quiere pagar por esto? Entonces ahí tenemos también camino, ¿no? Entonces, y luego, a ver lo que decías, con la programática, y luego tampoco te pases con mucha publicidad programática porque Google saca un update y te penaliza. Entonces luego también hay que hacer malabarismos porque también hay que bajar la carga publicitaria del artículo porque te lo tira. Y luego afiliación, hay otra cosa que a mí últimamente me llama la atención y es que los medios estamos cayendo en la decisión de hacer casi afiliación gratis. Es decir, y eso yo no sé hasta qué punto, no sé si algún día deberíamos plantarnos o replantearnos, pero... oye, y aquí yo levanto la mano y probablemente nosotros sabemos también los que tenemos que hacer autocríticas, seguramente, pero estamos haciéndole publicidad gratis a muchas empresas sin ver ni un duro. Es mejor una marca de un nuevo producto de un supermercado o de la tienda de ropa, no sé qué, y eso también tenemos que en un mercado en el que nos está costando, cada vez nos ponen más o encontramos más trampas, no es que nos pongan trampas, nos encontramos trampas, ahí tenemos que hacernos ver ese tipo de contenidos. Yo puedo dar un dato, por ejemplo, desde la tecnología, ¿no?, de lo que supone para Xialog. Al final, en Xialog nos tenemos que integrar con muchas soluciones, ¿no?, de muchos ámbitos, ¿no? Pues sistemas de suscripción, pues habrá 2 o 3, está el sistema de Hipatia entre ellos, de Neo, pero sistemas de analítica, pues habrá 3 o 4, redes sociales habrá 5, 6, 10, ¿no? Publicidad, tenemos más de 50 integraciones. Porque con la cantidad de dinamismo que tiene todo ese sector, ahora sale un sistema y otro sistema programático, ahora hay que conectar y el header bidding funciona así, entonces al final se van acumulando posibilidades de integraciones con todos los publishers y es esa dimensión, ¿no?, difícil de manejar para los clientes y para nosotros también técnicamente. Es un sector muy dinámico que supone además mucho reto, ¿no?, desde todos los puntos de vista. Al igual que ha ido cambiando todo este sistema de publicidad y monetización, ya hemos hablado un poquito cómo ha cambiado el periodismo, ¿no?, y la labor de los periodistas y las redacciones, ¿no?, cómo se han ido digitalizando. No sé si tenéis algún comentario respecto a esta locura en los últimos años y también ya lo que habéis ido hablando de cómo se están enfrentando ante la IA. Sí, a ver, yo aquí en el HuffPost así que tenemos suerte porque aparte que somos pocos, son todos periodistas jóvenes que yo creo que prácticamente ninguno ha tocado lo que es el papel, lo cual
son nativos web y eso es mucho más fácil. Lo que sí que he vivido en época en el diario AS, que es un periódico, ahora mismo es el medio más leído deportivo en España, que son de condiciones por todo el mundo y al final son muchos periodistas y gente pues que ha tenido que vivir esa transición que yo a veces tenía que pararme y decir, es que tiene que ser complicado que con 50 y pico años, 60, oye, tengo gente, colegas de profesión que con 60 años me dan a mí mil vueltas en digitalización, pero bueno, que es muy complicado que a una persona que está haciendo periodismo de papel con 50 y pico años, pues le tengas que decir ahora que se abra la herramienta de audiencias, que de repente el update de Google ha cambiado por aquí y ahora tienes que cambiar. Es que yo entiendo que eso es muy complicado, y entiendo que haya muchos periodistas que digan que el periodismo se va al garete, porque es que se ha vivido de una forma que yo no digo que se viviera bien en el antiguo periodismo, ni mucho menos, pero sí que era más mecánico, ibas a hacer tu reportaje, salías a la calle y lo escribías para papel, pero es que ahora de repente se cae un avión y en 2 minutos tienes que tener la pieza, tienes que hacer las piezas que orbitan alrededor del acontecimiento, tienes que lanzarlo en redes, pero luego tienes que programar, es decir, y luego ver la audiencia, y luego el update de Google, no, y al final es que es una locura y a mí me parece, yo valoro muchísimo a los periodistas que han tenido que vivir esta transición y que están viviendo esta transición. Muchísimo. Yo esa transición en el caso de Heraldo es evidente, o sea, por la historia que tiene, pues hay mucho periodista que sí que ha vivido esto, ¿no? Y seguimos todavía en eso, es que es complicado, o sea, yo creo que al final la noticia antes, pues texto, imagen, o sea, con toda la complejidad, pero que tenías estas dos opciones, ¿no? Un texto, una imagen, y ahora en el ecosistema digital es texto, vídeo, podcast, enlaces relacionadas, en qué formato lo hago, porque lo maquetan, quiero decir, que ya pasan ellos a Ensalog ser maquetadores también, ¿no? Si le meto un HTML, ¿qué es un HTML? La noticia pasa a tener, yo creo que un ciclo de vida, o sea, para empezar, cuando la creas, hay muchos más elementos, o sea, hay muchos más elementos con los que puedes enriquecer y es una ventaja, pero tienen que controlarlos y este tipo de periodista, claro, está acostumbrado a hacer las cosas de otra forma, no les resulta sencillo, lógicamente. Luego, una vez estás creando esa pieza, pues esos enlaces, ¿no? Para posicionarlo para Google y cómo lo titulo para que Google lo entienda, porque luego hay otro elemento que es la distribución. También son dueños de distribuir esa pieza. Antes la enviaban... Como título en portada, porque claro, no es lo mismo. Correcto, ya son 2 titulares, es ese ecosistema tan complejo que gente que a lo mejor más nativo digital lo ve sota caballo rey. No es nada fácil para estos perfiles y coincido contigo, el que se sabe transformar, ole, porque te cambia así la forma de trabajar, ¿no? Entonces es totalmente cierto. Esto del cambio, yo recuerdo una anécdota, me pasó en el año 2008, o sea, hace 15 años nada menos. Yo trabajaba en un periódico de papel, claro, en aquella época, ya trabajaba en el digital, pero de papel, y vi por internet que se presentaba un dispositivo muy llamativo en Nueva York, lo hacía Steve Jobs, que se llamaba iPhone, y se puso a la venta, ¿no? Y no se vendía en España aquella versión, y tenía un amigo que iba a Nueva York, le dije, oye, pásate allí por una tienda de estas de la Manzanita y cómprame, costaba 300 euros al cambio en aquel momento el primer iPhone, ¿no? Y sí, me lo trajo, lo pude activar en España, había un protocolo para hacerlo, porque insisto, no se vendía, y cuando lo vi me sorprendió mucho cómo funcionaba, ¿no? No tenía ni tienda de aplicaciones, era el principio. Trabajaba en el diario, como digo, y subí al consejo de redacción. Era muy jovencito, era el rarito de Internet, que suba el rarito de Internet, y fui yo al consejo, ¿no? Y todo entusiasmado, ¿no? Expliqué cómo aquel dispositivo, según mi visión en aquel momento, iba a transformarnos en 2 aspectos. En cómo nos iban a leer. Digo, es que claro, con esta facilidad, yo ahora que me cuesta, ¿no? Que no había ni mediciones, era todo muy arcaico, ¿no? Cómo nos van a leer y cómo nosotros vamos a producir el contenido para que se adapte a esto, ¿no? Y hice allí mi speech, ya digo, entusiasmado, el jovencito, y el feedback fue resistencia al cambio. ¿Dónde vas con eso? Es un ladrillo, no tiene teclado, porque había la BlackBerry en aquel momento, ¿no? A lo mejor hablo de cosas, pero desde hace 15 años, ¿no? Entonces eso ha existido, y ahora ves a esos mismos periodistas totalmente ya, pues con su Instagram, con su móvil, han hecho el cambio, ¿no? Pero la velocidad de esos cambios, pues claro, cada uno tiene que adaptarse a esa necesidad. En aquel momento había quien ya lo veíamos, pero había otros que han tenido que hacer ese proceso de transformación y no ha sido fácil para nadie. Que es un poco lo que va a pasar con la inteligencia artificial.
Pues Claro, similar, hay periodistas similar. que estamos frenando, que están frenando, porque también produce mucho vértigo y ahí imagino que habrá miedos por si se utilice más la herramienta y al final pues es poco parecido. Por eso es importante asistir, ¿no?, en estos procesos, lo que decíamos antes, ¿no?, de dar herramientas para asistir. Por ejemplo, en todo esto del posicionamiento, del Google y del SEO, ¿no?, nosotros en Xalog lo hacemos con 4 niveles, de la manera que sea más sencillo de explicar también. Hay un nivel de SEO técnico, que es todo lo que la herramienta hace para que, sin darse cuenta, pues oye, los sitemaps, el metadata, todo eso funcione y haga que el contenido trate de posicionar bien siguiendo los estándares de Google. Hay otra capa que es el SEO editorial, que son las herramientas que damos a la redacción, muy sencillas para que ellos puedan, si quieren, adaptar el contenido para Google, con un título SEO, con una descripción SEO. Tienen su ámbito editorial, que es como van a titular pensando en los giros editoriales, pero van a tener un ámbito para hacerlo eso de cara a Google si quieren. Si no, tomará el contenido editorial y lo posicionará, pero si no, tienen esa herramienta. Hay un tercer nivel que le llamamos link building, de qué manera los enlaces, ¿no?, se gestionan para que haya una correlación de contenido y eso sea positivo para SEO. Para los grupos, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Links entre Huffington y El País, links entre 20 minutos y Heraldo. Creces, donde puedes conocer exactamente. únicos nuevos. Y si es un link externo, pues colocamos un no referral, es decir, damos asistencia para que esos links vayan en positivo. Y el último es lo que llamamos el social SEO, que es el SEO de redes sociales, que es muy sencillo, pero hay unos códigos de Open Graph para Meta y hay unos códigos de TwitterCar para Twitter, para ARAX, aunque se le sigue llamando TwitterCar en el label, ¿no?, con la idea de que eso también en el contenido esté bien renderizado para redes sociales. Entonces lo hacemos de esa manera para que el redactor se pueda centrar en el SEO editorial, que es mi parte. Lo demás ya la herramienta se encargará de hacerlo, pero que yo sepa las herramientas que puedo tocar, nuevamente para que lo demás pase desapercibido y al final el contenido pues posicione y se lea, que es lo que todos los periodistas quieren, ¿no?, y que mi contenido se vea lo más posible y llegue lo más lejos posible. Y tratamos pues eso, de dar herramientas para que esto más o menos funcione, ¿no?, en el día a día. Hemos hablado de IA generativa, entonces vamos a plantear un pequeño juego. Uy, ¿vale? qué bien. También hemos hablado de lo característicos que son los titulares en el HuffPost. Entonces hemos seleccionado... ¿Habéis titulado vosotros? ¿Vais a titular en la portada ahora? Vamos. Mira, podemos Mira, probar. aquí podemos abrir Xalog directamente y cambiar el titular. Bueno, hemos cogido varias portadas reales del HuffPost, pero luego hay una que ha sido generada por IA. Y vamos a ver si David es capaz de adivinar cuál es la que no es real y si no puede pedir comodín de ayuda en la mesa. Vale, aquí hay una que es Borbón Nadal, de Juan Carlos I, uno que es porque las páginas porno están llenas de vídeos sobre la guerra de Ucrania, 2022, sobre el año nuevo con un meme aquí maravilloso, y Barbie Fempoderada, sobre la última película de Barbie y feminismo. No puedo utilizar el comodín del público, ¿no? Puedo llamar a la redacción, ¿no? Es que Sí. Hemos generado el que no es real con ChatGPT y ahí trabajando. O sea, hay uno que no es real, Hay ¿no? uno que no es real. de Tengo estos. una pista, pero... Vale, es complicado. Hay que votar. Descubre que plantea estereotipos. Yo diría que el de 2022. Chan, 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 Yo chan. también, además lo estaba pensando así. Yo, por llevar la contraria, diría el de Barbie. Pues el que ha sido generado por ChatGPT es el de Barbie Fempoderada. Anda. Lo había pensado. Anda. Oli. Sí, ese. Uno más. Pues muy bien, pasándolo, porque es verdad que tenemos un equipo, Elena, por decir nombre, porque son muy buenos, son todos muy buenos, pero Elena y Machu son buenísimos haciendo Splash, pero podemos hacer un copilot y que nos eche una mano. Claro, es que además hemos estado viendo muchos ejemplos de juegos de palabras y hemos estado ahí No es fácil insistiendo. recrearlo, ¿no? Uno más. Mariano Manos Tijeras, sobre destruyendo documentos de contabilidad. Una subida de huevos, de cómo la inflación ha subido los precios. Twitter, pero que solamente el 9%, porque solamente el 9% de los usuarios usa X. O antes de ver Lightyear y después de ver Lightyear, que la gente se quedaba exactamente igual, aunque los comentarios fueron totalmente diferentes. Yo me voy a lanzar aquí a por la de Twitter. Yo estaba entre la de Mariano y Manos Tijeras y la de Lightyear, no lo sé. Venga, Sí, Mariano estaba Manos también entre Tijeras. Lightyear y Twitter. Ah, Yo vaya, estoy- venga, yo Mariano. Yo estoy Manos entre Tijeras. Twitter y la subida de huevos. Jo, no hemos coincidido. Pues el que es falso es el de Twitter. Así es. Sí, Esa sí. sí me sonaba. Bueno, es que me sonaban las otras. O sea, bueno, no. La tijera Juegas sí, con la de ventaja, huevos sí. también. Estaba entre Lightyear y Twitter. Es que es verdad que las demás eran como
portadas destacadas del HuffPost, ¿no? O sea, hemos ido como La a las selección más- del año, ¿no? De alguna Sí, manera, sí, sí, muy sí. buenas. Muy bien, bueno, no ha Está ido, chulo, ¿eh? no ha ido mal, no ha ido mal. Ya nos Sí, contaréis. sí, el asista lo tenemos que activar, aquí. No funciona mal. Bueno, ya para cerrar, una última pregunta. Y aunque ya ha habido temas que han ido saliendo a lo largo del debate, eso, ¿cómo veis un poco el futuro en el sector medios y el 2024? Yo voy a ser positivo, yo voy a decir que lo veo bien, pero nos va a tocar trabajar mucho. Nos va a tocar trabajar mucho, sobre todo por lo que comentaba Marta, del efecto cookie. A partir del 11 de enero, ahí vamos a ver cómo somos capaces de amortiguar lo que yo creo personalmente que es una bajada clara en tráfico, en páginas vistas, lo cual es dinero, que al fin y al cabo también es de lo que vivimos, además también de informar. Pero bueno, ha salido a los canales de WhatsApp, veremos a ver cómo responden. Tampoco creo que eso vaya a solucionar el efecto cookie, pero bueno, lo bueno es que lo que hemos hablado, es que estamos en el día a día metidos ahí, se nos ocurrirá algo seguro para intentar sobrepasar este bache. Yo, muy brevemente, porque creo que hemos hablado profundamente de todos los temas, lo veo ilusionante, pero loco, o sea, así como titular, porque al final, pues, que sea tan cambiante, al final a mí personalmente me genera ilusión de que te tienes que estar pues muy ágil, muy ingenioso, muy creativo también, pero a la vez pues locura, porque evidentemente va a doler, esto va a ser un camino doloroso y no va a ser fácil, pero es el camino que toca. Pues me uno un poco al optimismo, ¿no? de que vaya Sí, bien. sí. Espero también que la inteligencia artificial ayude a las redacciones en algunos aspectos, pero también ponga cada vez más en valor el trabajo del periodista, ¿no? El trabajo manual, que haya una diferencia entre lo automático y lo no automático. Y eso también pues, ponga en valor el trabajo de las redacciones, ¿no? Que no es tan fácil hacer de periodista para una máquina. Hay labores de comprobación, de interpretación, que son necesarias en un periodista humano, y espero también que en el futuro pues eso de alguna manera se ponga en valor. Bueno, pues hasta aquí hemos analizado un poco el presente y el futuro de los medios de comunicación. Muchas gracias, David, Gracias a vosotros. Marta, por vuestra aportación y vuestra visión. Y nada, os animamos a seguirnos en redes sociales, en el canal de YouTube, para poder seguir los siguientes episodios de Next Digital. Y muchas gracias a todos por escuchar hasta aquí. Gracias.